Bienvenidos a Mundo Anómalo. Soy David y hoy traigo a ustedes el caso de las Poquianchis. Para entender este caso, primero tenemos que entender el México en el que ocurrió. Corría la década de 1950 y México vivía lo que los historiadores llaman el milagro mexicano, un periodo de crecimiento económico sostenido que transformó las ciudades, levantó industrias y proyectó el país hacia la modernidad. Pero este milagro tenía zonas de sombra. El Bajío, esta franja de tierra que atraviesa Jalisco y Guanajuato, seguía siendo profundamente rural, profundamente pobre y profundamente desigual. En las comunidades del interior, las familias campesinas vivían con el mínimo. Una hija trabajando en la ciudad como empleada doméstica podía significar la diferencia entre comer o no. Esa desesperación era el terreno perfecto para el engaño. Y había algo más. La prostitución ocupaba un lugar extraño en la ley y en la moral de la época. Estaba prohibida en Jalisco, pero la vigilancia era escasa, y donde hay vigilancia escasa, hay espacio para la corrupción. Los burdeles existían, los alcaldes lo sabían, y muchos preferían cobrar su parte antes que clausurarlos. En ese México, el de la brecha entre el progreso y el abandono, entre la ley escrita y la ley de los acuerdos, cuatro hermanas de apellido González Valenzuela construyeron, durante casi 20 años, una de las redes criminales más extensas y brutales que este país haya conocido, y lo hicieron a plena luz del día. Las cuatro hermanas González Valenzuela nacieron en Jalisco, hijas de Isidro Torres y Bernardina Valenzuela, pero ese apellido, González, no era el suyo de origen, era una máscara, una necesidad. Su padre, Isidro Torres, trabajó como alguacil para el gobierno porfirista. Un hombre del Estado, sí, pero también un hombre violento, autoritario, que golpeaba a su esposa e hijos con la misma frialdad con la que ejecutaba prisioneros. Y ejecutar prisioneros era parte de su trabajo. Se dice que desde pequeñas las niñas fueron obligadas a presenciar esas escenas. La violencia no era el horror en aquella casa, era el orden habitual. Un día, Isidro Torres mató a un hacendado llamado Félix Ornelas. Varios disparos por la espalda durante un supuesto intento de arresto, y tuvo que huir. La familia cambió su apellido de Torres a González para borrar el rastro. El padre desapareció de sus vidas y las cuatro hermanas quedaron solas con una madre devota, sin dinero y con un futuro que se reducía a una fábrica textil y a un salario de subsistencia. En 1938, Carmen, la segunda de las hermanas, se fue a vivir con un hombre llamado Jesús Vargas, apodado El Gato. Abrieron una cantina en El Salto que Vargas arruinó en poco tiempo. Carmen volvió a casa y cuando ambos padres murieron, dejaron una pequeña herencia. Con ese dinero, Delfina, la mayor, la más inteligente, la que desde siempre había tomado las decisiones, abrió su primer burdel. No es posible entender lo que hicieron estas mujeres sin conocer de dónde venían. Eso no es una justificación, es el mapa. La violencia que recibieron se convirtió, con el tiempo, en la violencia que impartieron, no sobre quienes las habían dañado, sino sobre mujeres igual de vulnerables que ellas habían sido alguna vez. Ese es, quizás, el elemento más perturbador de este caso. Delfina González Valenzuela tenía alrededor de 40 años cuando comenzó a construir su imperio, y lo haría con una metodología que tardaría casi 2 décadas en derrumbarse. El negocio de las Poquianchis no era solo un burdel, era un sistema, y como todo sistema, tenía sus reglas, sus engranes y su lógica implacable. El primer paso era la capacitación. Delfina y sus hermanas, o los intermediarios que contrataban para ello, recorrían comunidades rurales del Bajío buscando a las jóvenes más vulnerables. El discurso era siempre el mismo: trabajo como mesera,
trabajo como empleada doméstica, una oportunidad para salir de la pobreza. En algunos casos, convencían directamente a los padres, campesinos que accedían, creyendo que sus hijas tendrían un futuro mejor. En otros, simplemente las secuestraban. Los intermediarios recibían 500 pesos por cada joven entregado, 500 pesos que sellaban el destino de una persona. Una vez dentro, el engaño daba paso al encierro. El sistema que las Poquianchis empleaban para mantener el control era similar, en su lógica, al personaje de la época del Porfiriato. La ropa, la comida, el hospedaje, todo tenía un precio arbitrario, inflado, imposible de saldar. Las jóvenes llegaban y de inmediato acumulaban una deuda, y la deuda era la cadena. Carmen, la contadora del grupo, llevaba los libros con meticulosidad. Cada tortilla, cada vestido, cada pastilla estaba registrada. La deuda siempre crecía más rápido de lo que podía pagarse. Esa era la trampa perfecta, invisible, legal en apariencia y absolutamente devastadora. La Secretaría de Salud emitía tarjetas sanitarias que las Poquianchis compraban, falsas o irregulares, para aparentar que todo era un negocio supervisado. El alcalde local en Lagos de Moreno concedió los permisos de operación como bar a cambio de acceso a las mujeres cautivas. Policías locales recibían sobornos para mirar hacia otro lado, y el amante de Delfina, Emeregildo Zúñiga Maldonado, capitán del ejército, conocido como el Capitán Águila Negra, brindaba la protección más importante, la del Estado armado. Esa red de complicidades no era un accidente, era un diseño. Delfina sabía que ningún negocio de ese tipo sobrevive sin aliados en el poder, y los cultivó con paciencia, con dinero y con los recursos que el negocio mismo generaba. Las hermanas operaron en varios establecimientos a lo largo de los años, primero en El Salto, luego en Lagos de Moreno, donde Delfina se instaló durante las festividades de la feria local en 1954, y finalmente en San Francisco del Rincón, y en el rancho que sería el centro más siniestro de toda la operación, Loma del Ángel, en Purísima del Rincón, Guanajuato. El nombre suena casi a promesa, pero en ese rancho no había ángeles. El rancho Loma del Ángel era el corazón oculto de la operación. Situado en Purísima del Rincón, Guanajuato, era el lugar donde las Poquianchis concentraron sus actividades cuando el gobierno de Guanajuato comenzó, en 1962, a aplicar con más rigor las regulaciones sobre prostitución. La clandestinidad, lejos de frenarlas, las volvió más violentas. Las mujeres que llegaban al rancho eran sometidas a un régimen de privación extrema: 5 tortillas y un plato de frijoles al día, sin libertad de movimiento, sin contacto con el exterior. La vigilancia estaba a cargo de celadoras, en muchos casos, mujeres que habían sido víctimas ellas mismas y que, ante la imposibilidad de escapar, eligieron sobrevivir de la única manera que les quedaba disponible. El control también tenía sus instrumentos físicos. Los testimonios de las sobrevivientes describieron lo que llamaban la cama real, una estructura de madera cubierta con alambres, donde inmovilizaban a las mujeres que se resistían o intentaban escapar. Días enteros en esa posición, el dolor como lenguaje de poder. Cuando una de las cautivas quedaba embarazada, el embarazo era interrumpido, y si el niño nacía de todas formas, era asesinado. No hay manera de decir esto sin el peso que merece. En ese rancho, la vida que comenzaba era eliminada antes de poder respirar, y luego estaban las que el sistema consideraba que ya no servían, las que cumplían 25 años, las que enfermaban, las que habían intentado escapar demasiadas veces. Para ellas existía Salvador Estrada Bocanegra, apodado El Verdugo. Su función dentro de la estructura
era exactamente la que su apodo indicaba. Los cuerpos eran enterrados en fosas clandestinas dentro del propio rancho, con la colaboración del capitán Águila Negra, sin registro, sin nombre, como si nunca hubieran existido. Lo que hace que este caso sea particularmente perturbador no es solo la escala de la violencia, es el silencio que la rodeó. Durante casi 20 años, en varias localidades de Jalisco y Guanajuato, decenas de personas, autoridades, vecinos, clientes, sabían o podían saber, y el silencio se mantuvo, hasta que alguien logró romperlo. A finales de 1963, la familia de María Jiménez, una joven desaparecida, presentó una denuncia ante las autoridades. Era uno de los pocos hilos que alguien se atrevía a jalar, pero fue otro testimonio el que desató todo. Su nombre era Catalina Ortega. Era una de las incorporaciones más recientes al rancho Loma del Ángel, y a diferencia de muchas otras, logró escapar. Catalina Ortega se presentó ante la Policía Judicial de León, Guanajuato. No llegó con un relato ordenado, llegó en el estado físico y emocional en que la habían dejado semanas de cautiverio, pero llegó. Lo que dijo fue suficiente para que las autoridades giraran una orden de aprehensión. El 12 de enero de 1964, los agentes judiciales llegaron al rancho Loma del Ángel. Encontraron a 15 mujeres en condiciones de desnutrición extrema y a 2 niños. Encontraron las fosas y detuvieron a Delfina y a María de Jesús González Valenzuela. María Luisa logró huir en el último momento. La noticia se extendió con una velocidad inusual para la época. En pocas horas, una multitud de aproximadamente 2,000 personas se congresó frente al pequeño penal local donde las hermanas habían sido recluidas. La indignación era palpable y comprensible. Las investigaciones comenzaron a expandirse hacia otras propiedades. En la Ciudad de México fueron detenidas Altagracia y Amalia Vargas, las intermediarias que enviaban jóvenes al rancho a cambio de dinero. El caso comenzó a revelar su verdadera dimensión. No era un crimen local, era una red. María Luisa se entregó semanas después. El juicio que vendría sería el proceso penal más mediático de México en el siglo XX. El proceso judicial que siguió a la captura fue, en muchos sentidos, un espejo de las contradicciones del México de la época. La prensa nacional se lanzó sobre el caso con apetito insaciable. La revista Alarma lo convirtió en espectáculo. Portadas de impacto, cifras que crecían con cada edición, detalles que bordeaban lo inverosímil. Excelsior y otros diarios siguieron el proceso con mayor rigor, pero en ambos casos, las víctimas, las mujeres que habían sobrevivido, eran personajes secundarios en una historia donde el horror era el protagonista. El 15 de octubre de 1964, el juez de San Francisco del Rincón dictó sentencia. Los cargos incluían homicidio calificado, secuestro, lenocinio, trata de personas, corrupción de menores, violación sexual, lesiones y enterramiento clandestino. Delfina y María de Jesús recibieron 40 años de prisión, la pena máxima en México. María Luisa fue condenada a 27 años. Los números eran contundentes en papel, pero había una pregunta que muchos periodistas y observadores de la época se hicieron en voz alta. ¿Y los demás? Los alcaldes que concedieron permisos, los policías que cobraron sobornos, el capitán del ejército que enterró cuerpos, los funcionarios de salud que emitieron documentos falsos. Algunos fueron procesados, sí, pero ninguno con la misma severidad. La red de complicidades institucionales que hizo posible casi 2 décadas de crimen fue desmantelada solo en la superficie.
Este vacío de justicia no es un detalle menor, es, para muchos historiadores, la parte más reveladora del caso. Lo que ocurrió en el rancho Loma del Ángel no fue posible a pesar del Estado, fue posible gracias a él. Las tres hermanas que llegaron a juicio cumplieron sus condenas en el penal de Irapuato, Guanajuato. Delfinas González Valenzuela, la arquitecta de todo, no vivió para ver el final de su sentencia. El 17 de octubre de 1964, 4 años después de su detención, murió en el penal a causa de un accidente durante trabajos de construcción en el recinto. Tenía 58 años. María Luisa, la tercera hermana, presentó, con el paso de los años, trastornos mentales. Falleció dentro del penal el 19 de noviembre de 1984 por cáncer hepático. Tenía 72 años. María de Jesús, la menor, fue la única que recuperó su libertad, ya entrados los años 90. Salió en el anonimato más absoluto. Murió en fecha no precisada a mediados de esa misma década. No hay registro público de dónde ni cómo. Carmen, la segunda hermana, la que había iniciado el primer contacto del grupo con el negocio de las cantinas, la que llevaba los libros con tanta meticulosidad, no llegó a ver el escándalo. Murió de cáncer en 1949, 15 años antes de que todo saliera a la luz. De las víctimas, sabemos lo que los expedientes registraron: 91 cuerpos recuperados en las fosas del rancho. Estimaciones de investigadores y periodistas elevan la cifra total a más de 150 personas. Las discrepancias entre ambos números reflejan no solo la magnitud del crimen, sino la parcialidad de una investigación que nunca fue del todo completa. Han pasado más de 60 años desde aquella mañana de enero en que los agentes judiciales llegaron al rancho Loma del Ángel. Y sin embargo, el caso de las Poquianchis sigue siendo objeto de estudio, de adaptaciones artísticas y, lo más importante, de preguntas que todavía no tienen respuesta satisfactoria. Jorge Ibargüengoitia lo convirtió en novela en 1977, usando el humor negro como bisturí para extraer la corrupción sin anestesia. Felipe Casals lo llevó al cine en 1976 como Denuncia. En 2025, Luis Estrada lo trajo de regreso a través de Netflix, alcanzando audiencias en todo el mundo hispanohablante. Cada generación ha vuelto a este caso porque algo en él sigue incomodando, sigue siendo relevante. Y lo es porque las condiciones que lo hicieron posible no desaparecieron con las hermanas González Valenzuela. La vulnerabilidad de las mujeres de comunidades rurales, las redes de trata que operan con lógicas similares, la corrupción institucional que mira hacia otro lado cuando el crimen genera beneficios para quienes deberían combatirlo. México sigue enfrentando esas realidades hoy. Este caso no es solo la historia de 4 mujeres que hicieron el mal, es la historia de un sistema que les dio permiso de existir durante casi 2 décadas. Y esa es la pregunta más incómoda, la que debería seguir haciéndonos reflexionar. ¿Cuántos sistemas similares siguen operando hoy, invisibles, protegidos por los mismos mecanismos de silencio y complicidad? No tengo una respuesta, pero creo que vale la pena seguir haciéndose la pregunta. Gracias por escuchar esta historia real. Soy David y, sin nada más por el momento, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.